La idea general de todo el que no conoce Cuba es que aquí todos comen langostas, camarones y pescado, y que la agricultura va genial y da comida para todo el pueblo. Esa es la idea de las personas que no conocen Cuba. Parece que los comerciales que ponen en Russia Today, en Telesur o en otros canales hacen que este mito crezca. Y la realidad no es así. Pero vamos al detalle de por qué no es así. Lo cierto es que en Cuba había una flota pesquera que se desmanteló. Otro punto importante es que lo que hay va para el turismo. ¿Se puede acceder? Sí. ¿Puede el cubano de a pie comer esas cosas que van para el turismo? No. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión matemática, una cuestión de salario que sencillamente no da. La última vez que me fijé en el precio de la langosta en el Hotel Inglaterra costaba 2.500 pesos. El salario medio en Cuba son 3.200. O sea, si usted se compra la langosta y se toma 2 tragos más, se acabó el salario entero. Hoy en día para nadie es un secreto que un cartón de huevos cuesta 1.500 pesos y una bolsa de leche 1.500 más. O sea, te compraste los 30 huevos y la bolsa de leche de 1 kilogramo y prácticamente también se te fue el salario. Ahora, si se preguntan cuánto cuesta el pescado, más de 300 pesos la libra. Hace un tiempo atrás hice un video donde les mostré una pescadería, se puede decir que era privada, que ese es el nuevo modelo de pescaderías en Cuba. Pescaderías privadas, donde sí hay buen surtido, pero claro, para el que puede pagarlo. Esta es la economía real. Cuba se está ajustando a una economía real, querámoslo o no, y así es como debe ser. ¿Qué pasa? Que hay un sector que se va quedando atrás y son los trabajadores estatales. En Cuba, además, todo se exporta. La langosta se exporta, el camarón se exporta, el azúcar se exporta. Y puede que esto suene una locura, pero es difícil encontrar sal. ¿Sí? Sal. ¿Y qué se dice de este tema? Que hay problemas con el transporte. Lo mismo que pasa con las cosechas de los campesinos, que en muchas ocasiones se les echan a perder porque no hay un camión que las vaya a recoger. Un asunto de acopio. La empresa intermediaria, empresa estatal intermediaria, que es la que le compra la cosecha a los campesinos a un precio fijado por el mismo Estado. Cada año hay un escándalo distinto con las cosechas de los campesinos. Siempre hay algo que se echa a perder. Claramente porque no la van a recoger. Por otra parte, con la agricultura también está el problema de las cuentas por pagar. El dinero que se le debe a muchos campesinos. De hecho, este año ya se dijo ya que a los proveedores no se les puede pagar. Y ahora yo te pregunto, si tú eres proveedor mío y yo no te pago, ¿tú me vas a seguir trayendo mercancía? Claro que no. Y esto también pasa con los socios comerciales del país. Por ejemplo, el pollo que se le compra a los Estados Unidos hay que pagarlo al momento. Como todo lo demás que se le vaya a comprar a Estados Unidos. Que por cierto, el sector privado ya puede importar carros y motos eléctricas desde los Estados Unidos. Cuba tiene socios comerciales como Rusia, como China y demás países socialistas. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué no mandan comida? ¿Por qué no mandan lo que hace falta? Lo que sucede es que en muchas ocasiones, o quizá en la mayoría, esas deudas que tiene el país no se pagan y hay que condonarlas. Rusia siempre condonando deudas, China condonando deudas, México condonando deudas, el Club de París condonando deudas, millones y millones de dólares y euros. De hecho, Argentina también es acreedora. Hay una deuda con Argentina de hace ya unos cuantos años. Y se estaba gestionando mandar para allá medicinas, mandar vacunas anti-COVID y quién sabe de qué otra manera tratar de pagar esa deuda enviando cosas para allá. Pero esa deuda no se va a pagar. O sea, si alguien piensa que la deuda argentina se le va a pagar, entonces nada, espero que este video corto, que forma parte del video de preguntas y respuestas que les voy a hacer en base a lo que me preguntaron en la comunidad,
Espero que les haya servido, que les haya aportado algo de información. Sé que por ahí la gente está un poco despistada, ve mucho Telesur, ve mucho RT, ve muchos comerciales, pero yo siempre les digo que vengan a Cuba. Yo no le digo a nadie que no venga. Yo les digo que vengan a Cuba, pero que se renten en casas particulares para que hablen con los anfitriones y que vivan con el pueblo. Salgan de los hoteles para que conozcan lo que es Cuba de verdad. Nada, familia, los quiero. Los veo en un próximo video. Si no lo has hecho aún, suscríbete, que el video largo con todas las respuestas a las preguntas va a salir posiblemente dentro de 3 días. Nada, los quiero.